Amigos de Sintoniática Digital, nos da mucho gusto saludarles nuevamente desde nuestras oficinas, desde nuestros estudios, donde el día de hoy vamos a tener una entrevista por demás interesante, porque seguramente todos nosotros tenemos, al menos en la mente, el tema educativo. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir en estas instalaciones de Sintoniática Digital a un querido amigo, a una persona con el que hemos trabajado y hemos tenido la oportunidad de conocer lo extraordinario que es en su trabajo, y me estoy refiriendo al doctor Ernesto Rivas, que es el delegado federal en el Estado de México del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Delegado, ¿cómo estás? Rodolfo Rocha, muy buenos días, qué gusto saludarte, agradecerte este espacio, la oportunidad y por supuesto a todos los seguidores de Sintoniática Digital. Muchísimas gracias. Muy bien, pues como les dije y le referí hace un momento, se trata del delegado federal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, un organismo dedicado precisamente a abatir el analfabetismo por una parte y por otro lado el rezago educativo, es decir, aquellas personas mayores de 15 años que por alguna razón no pudieron terminar su primaria o secundaria pueden acudir al INEA y ahí, obviamente, después de una serie de trámites y una serie de pasos, pueden obtener su certificado. Es decir, se tiene una labor social importante a través de este organismo, pero para no abundar más en el tema y dejarle la voz a nuestro delegado federal, le vamos a preguntar primeramente, ¿qué es el INEA? Mira, Rodolfo, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es un organismo descentralizado que tiene como propósito fundamental, como ya lo referías tú, el abatimiento del analfabetismo y del rezago educativo en el Estado de México. El INEA se funda en 1981 y desde entonces a la fecha ha tenido como misión fundamental justamente certificar, alfabetizar a todos aquellos ciudadanos que por una u otra razón no tuvieron la fortuna como nosotros de acceder a la escuela primaria, la secundaria y demás, y ahora tienen una gran esperanza en el instituto, en el INEA. Así que el INEA, digamos que atiende dos cosas fundamentales. Una es atender el tema del analfabetismo, es decir, son ciudadanos que son analfabetos absolutos, les llamamos, y que no saben nada. No saben leer, no saben escribir, pero por otro lado también, que es otra atención fundamental del INEA, es abatir el rezago educativo en primaria y en secundaria. Y ahora decirte, Rodolfo Rocha, que estamos orgullosamente con el director nacional del INEA, con el señor Mauricio López Velázquez y con el subsecretario Tuirán, para que podamos pronto disponer y poder ofrecer también a la ciudadanía el bachillerato, dado que hemos tenido muchísima petición en ese sentido. Así que el INEA, como tú lo ves, es una institución ahora que está en el centro, que nuestro presidente Peña ha reivindicado para que justamente podamos llevar, como él lo planteó, y ofrecer educación de calidad para todos. Ese es el sentido de esto, y por el otro, atender otro de los compromisos fundamentales de nuestro gobernador del Estado, de que este fuese el sexenio de la educación en el Estado de México. Ese es el contexto, digamos, del tema nuestro que nos convoca el día de hoy. Muy bien, y en el Estado de México, ¿cómo andamos en cifras? Hay gente que todavía no sabe leer y escribir, hay gente que no ha terminado por algunas circunstancias su primaria y secundaria, eso por un lado. Y la segunda pregunta, ¿qué tanto ha batido el INEA durante tu gestión, Ernesto, todos esos dos asuntos importantes, que es el asunto del analfabetismo por un lado y el asunto del rezago educativo por el otro? Pues yo diría que dicen que alabanza propia, y dicen que alabanza en boca propia es vituperio, y yo no quisiera pues decir esto solo porque yo soy el delegado ahora en el INEA. En realidad los números no los damos nosotros, los números, como tú sabes, los da INEGI, hay una institución que se encarga de eso. INEGI tiene una página pública y ahora somos avalados también por Coneval, y según cifras de INEGI y de Coneval, le hemos bajado al rezago educativo y al analfabetismo en el Estado de México en los últimos 4 años, fundamentalmente, y ha sido fantástico. ¿Cómo está la situación? Quisiera reiterarte y aclararte que son cifras públicas que se encuentran en la página del INEGI,
Cualquiera que quiera acceder a esos números ahí lo va a encontrar. Pero INEGI nos dice que en el Estado de México tenemos 2.8 millones de ciudadanos que viven en rezago educativo, en el Estado de México. De los cuales tenemos nosotros que 1.062.000 no han hecho la primaria, tenemos 466.000 que son analfabetos y 2 millones más o menos no han hecho la secundaria. Es decir, en el Estado de México el paradigma tenemos que cambiarlo en el sentido de abatir más el rezago educativo en secundaria. En el tema del analfabetismo, quiero decirte que el año pasado Coneval e INEGI nos dieron noticias importantísimas para el Estado de México. Comentarte que de 4.2% que teníamos en rezago educativo, ahora hemos pasado del 4.2 al 3.8%, lo cual, al 3.3, perdón. Del 4.2 pasamos al 3.3. Esto es fundamental para nosotros abatir el analfabetismo en este sentido. ¿Por qué razón? Porque por ahí en algún año las Naciones Unidas, la UNESCO, establecieron que todo país, que todo estado que estuviera por abajo del 4% en el tema del analfabetismo, en el abatimiento del analfabetismo, pudiese ya estar en condiciones de izar bandera blanca en torno de este tema. Y nosotros ahora, como tú lo sabes, Rodolfo Rocha, es decir, si INEGI y Coneval nos hacen saber que estamos al 3.3 de un 4.4 que teníamos, es decir, ya estamos por abajo del 4%, ya estamos en condiciones de poder izar bandera blanca. No lo hemos hecho porque nuestro gobernador del estado, el doctor Uriela Villegas, en reuniones que yo sostenía con él y en el apoyo que siempre me ha dado para este tema, me decía: Ernesto, echémosle más, no hay mucho que festejar todavía, hay que entrarle con todo, hay que atender el tema y hay que darle más. Pero hay estados ya, Rodolfo, que ya están izando bandera blanca o que van a iniciar con el izamiento de bandera blanca en este tema, y nosotros ya veremos qué vamos a hacer en ese sentido. En el tema del rezago educativo en primaria y en secundaria también le hemos abatido bastante. 6 puntos hemos logrado en estos días, en estos 4 años, digamos, y es muy importante. Todavía hay mucho que hacer. Tú sabes, el tema educativo es un gran reto, no solo en México, sino en todo el mundo, y tenemos muchísimo que hacer todavía en el tema del abatimiento del rezago educativo y del analfabetismo. Y esto es lo que estamos haciendo, Rodolfo, esto es lo que estamos haciendo en coordinación con el gobierno federal, porque allí el presidente Enrique Peña Nieto nos pidió que nos transversalizáramos con todas las instituciones, de tal manera que hemos buscado el apoyo del gobierno federal a través de las distintas delegaciones del Estado de México, pero también hemos recurrido al apoyo y hemos tenido el apoyo desmedido de nuestro gobernador del Estado, del doctor Uriela Villegas, para el tema. Pero también los presidentes municipales han respondido de manera fantástica, y aquí lo más importante es que han entendido y han reconocido que gran parte de la transformación de nuestro país y de nuestra cultura tiene que empezar por el tema de la educación. Entonces es un tema muy generoso, es un tema que en todos lados reciben bien, siempre que lo llevamos la gente participa, aunque tenemos que cambiar algunos paradigmas respecto de la forma de hacer las cosas, pero en general, una vez que se entiende el tema y que entusiasmamos y persuadimos a la gente sobre las bondades que este tema trae, créeme que tenemos... Hoy quiero aclararte que en el INEA del Estado de México tenemos alrededor de 130,000 alumnos inscritos en el INEA. Es decir, el INEA se ha convertido ahora en una gran escuela. Además, quiero decirte, Rodolfo Rocha, con toda la confianza que tú me das en este espacio de Sintoniática Digital, que nosotros somos el Estado que le aporta casi el 8% al abatimiento del rezago educativo a nivel nacional. Esto significa que si el Estado de México no cumple con la meta establecida por la Secretaría de Educación Pública en el abatimiento del rezago educativo y el analfabetismo, pues no se logra la meta a nivel nacional. Como verás, es un gran reto y pues hay muchísimo que hacer todavía, y trabajamos en ello. De esos 130,000 alumnos que están inscritos actualmente en el INEA, no sé si
A lo mejor cualquiera de nosotros pudiera pensar que en los municipios metropolitanos no existe rezago educativo, no existe analfabetismo, independientemente de los municipios rurales. Más o menos, ¿en dónde es donde se centra más el asunto del rezago educativo y el analfabetismo, hablando específicamente de los municipios del Estado de México? Mira, Rodolfo, es una muy buena pregunta porque justamente rompe paradigmas de lo que hablamos respecto de cómo concebir el tema del analfabetismo y del rezago educativo. Hasta hace poco, quiero que sepas que el analfabetismo, el rezago educativo lo teníamos concentrado en las zonas rurales. Pero ahora estamos padeciendo, y tú lo sabes, estamos padeciendo de un fenómeno que es inédito en nuestro estado. De entrada solamente recordarte, porque tú conoces el dato, de que al Estado de México entran más de 1,000 ciudadanos del diario, según cifras de INEGI. Más de 1,000 ciudadanos que provienen de otros estados y que vienen a buscar mejores condiciones de vida al Estado de México y que se quedan aquí, pero que se concentran fundamentalmente en los municipios justamente urbanos, en los municipios que envuelven a la Ciudad de México. Y por el otro lado, Rodolfo, hemos encontrado otro fenómeno que es interesante, es decir, también están migrando nuestros hermanos mexiquenses de las zonas rurales a las zonas urbanas. Esto nos ha llevado a la conclusión, en un estudio realizado, de que hoy por hoy la pobreza, la marginación, el rezago educativo y el analfabetismo se concentran fundamentalmente en los municipios urbanos. ¿Quiénes lo encabezan? Pues tú los conoces, son los municipios más grandes. Estamos hablando Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, etcétera, etcétera. Hemos nosotros en el INEA del Estado de México identificado a los 20 municipios, digamos, que son prioritarios para atender tal situación. Eso no implica que no hagamos el trabajo en el resto de los municipios, en los 125. Nosotros atendemos el tema lo mismo que en Zacazonapan, lo mismo que en San José del Rincón, lo mismo que en Papalotla, o en Ayapango, en Atlautla, en Amecameca, en donde sea. Lo trabajamos en todo el estado, pero lo que sí es cierto es que para estos 20 municipios, entre otros de los que te refería, ahí hemos focalizado nuestra atención. Es decir, ahí estamos armando estrategias fundamentales porque es donde tenemos mayor rezago educativo. Tú lo sabes, Ecatepec es el municipio más grande del país, más poblado y por tanto tenemos más rezago. Nesa lo tiene también, es impresionante. Chimalhuacán es otro de los municipios prioritarios. Toluca también lo es, y en esos estamos trabajando sin descuidar el resto de los municipios en todo el estado. Si me permites, voy a hacer solamente una referencia en relación a una anécdota personal. Hace cuestión de 3-4 meses, pues tuvimos que llevar a reparación una llanta del automóvil, y llegamos a una vulcanizadora donde había un joven de Honduras trabajando ahí, y me dijo que él no sabía leer y escribir. Y yo lo mandé a INEA. No sé si hice bien, no sé si hice mal, porque de repente, por ejemplo, los que habitamos en esta zona, hay una gran franja en Lechería, hay una gran franja en Chilpan. Estamos hablando de municipios como Cuautitlán Izcalli, estamos hablando como municipios de Tultitlán, en donde han llegado muchos centroamericanos y que la mayoría de ellos están trabajando en algunos talleres de estos municipios, y muchos de ellos también traen este tipo de situaciones, que no saben leer, no saben escribir, y no sé si el INEA también sea la institución adecuada para que también los pueda atender. Sí, claro que sí. La verdad es que nosotros no hacemos distingo alguno, ¿verdad? Todo ciudadano que se acerca al INEA y que tiene su documentación completa y cuyos requisitos además son mínimos. O sea, nuestros requisitos no son burocráticos para que el ciudadano tenga la posibilidad de accesar a ellos. Atendemos a todos los ciudadanos y más si se trata de los mexicanos, porque como tú bien sabes, la educación es un derecho consagrado en el tercero constitucional. Entonces, tenemos alumnos, Rodolfo, desde los 10 años
en adelante, hasta los... Fíjate que la semana pasada, ahora que tú lo comentabas, yo tuve la fortuna de estar en Ixtapaluca la semana pasada y le entregábamos el certificado a un ciudadano de 100 años en Chimalhuacán y a otra señora de 88 años en Ixtapaluca. Entonces, así como nosotros atendemos en un programa que tenemos que se denomina 1014, ahí atendemos a todos los niños que han tenido rezago en este sentido, pero también lo fundamental del INE es atender a todo ciudadano que a los 15 años no haya tenido la posibilidad de hacer su primaria y su secundaria. Este es un caso atípico para la Secretaría de Educación. Como es un caso atípico, entonces le corresponde como misión al INEA. De suyo es que el INEA tenga que atender a todos los ciudadanos de 15 años para arriba que no hayan concluido la primaria y la secundaria. Y pues tenemos muchísimos, hombres y mujeres. El INEA, yo les he comentado que tiene, en su propio nombre, tiene su paradoja esto, en el siguiente sentido, es decir, hay ciudadanos que cuando escuchan que es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, como que en automático se les viene a la memoria o a la mente de que el INEA atiende a puros adultos mayores, y no es así. Quiero decirte que muy buen porcentaje de los alumnos que tenemos son justamente jóvenes, como te decía, desde los 10 años, o de 15, de 20, de 18, etc. Y, por supuesto, también adultos, pero jóvenes tenemos muchísimos alumnos. Y nos preocupa y nos ocupa para atenderlos, porque justo lo que queremos con ellos es darles continuidad educativa, es decir, terminas de alfabetizarse, de inmediato accesas a la primaria con nosotros y concluyendo la primaria, de inmediato te matriculamos para la secundaria, y también tenemos convenios con el gobierno del estado, con la preparatoria abierta, que encabeza la licenciada Leticia Mansur, y con la Universidad Digital, cuyo rector es don Benjamín Valdés Plata, para que el ciudadano también tenga alternativas y le dé continuidad educativa, y que no lo dejemos ahí solamente. Y ahora pues te decía que estamos trabajando con nuestro director general y la Secretaría de Educación Pública Federal para que también el INEA pronto pueda ofertar el bachillerato. Entonces, son buenas noticias, son de esas cosas que, como dice nuestro presidente, casi no se cuentan, pero que cuentan mucho, y estamos trabajando con todo en el Estado de México y en todo el país para atender uno de los problemas que lacera la vida de millones de mexicanos y, por supuesto, la vida de millones de mexiquenses. Tú habrás visto que el tema del rezago educativo no es un tema que se ponga sobre la mesa, es decir, no es un tema que sea un tema de debate en los foros, etcétera, como otros temas, pero este es un tema silencioso que, de veras te decía, lacera la vida de millones de mexicanos y mexiquenses. ¿Por qué razón? Porque un ciudadano que no sabe leer y escribir, que tiene rezago educativo en primaria y en secundaria, que no lo ha concluido, es un ciudadano que no tiene acceso a condiciones mínimas de bienestar. Tú sabes que en cualquier servicio, hasta de intendencia, lo que se necesite, mínimo le piden el certificado de secundaria. Así que el problema se complejiza cuando, por ejemplo, al no saber leer, al no saber escribir, pues no faltan los vivales que les quitan su borreguita en el campo, su terrenito, sus propiedades, y les hacen firmar y les hacen poner una crucecita como su firma, o una X o su huella digital. Pero aquí también lo más importante, sentimentalmente hablando, Rodolfo, es el hecho de que un adulto, que ahora sí un adulto que no sabe leer y escribir, pues no tiene la capacidad para ayudarle a su hijo a hacer la tarea. Y esa criatura lo que siempre va a recordar es que su mamá y su papá nunca le ayudó a hacer la tarea y tenían que irse con la tía o con la vecina de enfrente para hacer la tarea. Como ves, es un tema que tiene una gran cantidad de implicaciones, porque además la gran, fortaleza de nuestro país tiene que ver en qué tan formada, qué tan educada está nuestra gente, ¿no? El tema educativo, diría yo, que es uno de los 3 temas fundamentales, después de la alimentación, porque tú sabes que la alimentación, es decir, nos hemos acostumbrado a todo, menos a no comer todavía, eso nadie lo hace. Entonces la alimentación es fundamental. El otro tema que es muy importante es, desde mi particular punto de vista personal, es la salud, ¿verdad? De nada sirve todo lo demás si no tiene salud. Hoy nuestro presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, y nuestro gobernador en el estado,
han hecho todo lo posible para que hoy no le falte este elemento fundamental a los ciudadanos. Por eso se crea el tema del seguro popular, ¿verdad? Y por eso también se crea la Cruzada Nacional contra el Hambre, y también por eso se crea la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. Justo porque el tercer tema fundamental, desde mi punto de vista, te decía yo, es la educación. Tenemos que invertirle mucho al tema de la educación. Acabas de referir la campaña nacional para abatir el analfabetismo y el rezago educativo. Es una campaña que se instaló en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que ya casi 5 años de su creación, pues ha dado seguramente algunos resultados. En el Estado de México, ¿cómo se ha enfrentado este programa federal que es la campaña nacional de alfabetización? Mira, Rodolfo, a mí me emociona mucho el tema y te agradezco muchísimo porque es un gran acierto el del presidente Peña Nieto el haber instrumentado en el marco, en el contexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. Justamente porque nuestro presidente conoce del tema y entonces lo que hace es involucrar a los dos temas. Es decir, todo ciudadano que no tiene trabajo, todo ciudadano que no tiene acceso a los servicios, todo ciudadano que no ha hecho la primera y la secundaria, entra en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Pero fíjate que casi no se sabe de esto, pero quiero comentarte que nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se planteó al inicio de su sexenio que el tema educativo fuese uno de los principales temas a atender en este sexenio. Y por esa razón él te decía que planteaba que él lo que buscaba era llevar educación de calidad para todos. Nosotros en el INEA estamos haciendo un gran esfuerzo para atender este tema de manera cuantitativa, es decir, que no le bajemos a la calidad de los servicios que otorga el INEA a través del modelo educativo para la vida y el trabajo, es el MEVIT como le conocemos, y además quiero presumirte que este modelo educativo tiene reconocimiento de la UNESCO. Tenemos el premio al Rey Sajón porque el material que nosotros utilizamos y la currícula que nosotros tenemos es nuestro orgullo, que compite con otras incluso de otros países, pero decirte que de Europa y de América del Sur vienen a estudiar y a revisar y a ver cómo le hacemos nosotros en México con este modelo educativo para la vida y el trabajo. Entonces, el presidente Peña se plantea al inicio del sexenio poder abatir el tema del analfabetismo y el rezago educativo y hacer algo similar a lo que hizo en aquel entonces el presidente Ávila Camacho. Como tú habrás leído, el periodo del presidente Ávila Camacho, ayudado justamente por Jaime Torres Bodet, que era secretario de Educación en aquel entonces, y ayudado también por José Vasconcelos, cuyo nomástico celebramos hace unos días, atendieron el tema del rezago educativo y del analfabetismo como nunca se había hecho en la historia de nuestro país. Hoy los estudiosos, sobre todo del tema educativo y de la historia, le llaman a ese periodo como el milagro mexicano. Y bueno, el tema se atendió, pero yo no se venía haciendo, se fue dejando, y ahora el presidente Peña lo que hace es retomar ese tema, tomarlo con todo y abatir el analfabetismo y el rezago educativo. De tal manera que lo que él pretende es que hagamos cuando menos un esfuerzo similar al que se hizo en aquel entonces, en el periodo del presidente Ávila Camacho, para abatir este lacero que te decía yo, que afecta la vida de millones de mexicanos y de millones de mexiquenses. ¿Cómo lo hemos atendido? ¿Cómo se ha aceptado? ¿Cómo se ha recibido en el país y en nuestro estado? Y te lo digo en el país porque pues yo tengo la fortuna de reunirme con todos los demás colegas, delegados y directores generales del INEA en todo el país, los 32 que somos, y cada uno hace su esfuerzo respectivo en cada estado y ha sido bien asumido, y nuestro director general, el licenciado Mauricio López Velázquez, ha podido dar buenas cifras, buenos números en este tema. El presidente Peña lo sabe, el secretario Aurelio Nuño tiene conocimiento de ellos y es un tema que revisa cada instante. Y no solo eso, el presidente Peña y el secretario Nuño siguen poniendo al INEA en la palestra con otros programas que hoy tenemos. Entonces es un tema que ha sido muy bien recibido a nivel nacional, pero que en el Estado de México, que es el espacio territorial que nos ocupa,
ha sido afortunado, Rodolfo. Quiero decirte que, como ya lo escuchabas, le hemos bajado muchísimo al tema del analfabetismo y del rezago educativo. No lo terminamos, porque aquí seguramente cualquier escucha de Sintoniática Digital, ¿verdad?, dirá, bueno, y entonces, ¿qué han hecho? ¿Por qué tanto? Habrá que compararlo, Rodolfo. Mira, si INEGI y Coneval nos dice que hoy somos 16.1 millones de habitantes más o menos en el Estado de México, y que nosotros tengamos de esa población 2.8 millones de ciudadanos en rezago educativo, verás que el caso de nuestro Estado no es tan catastrófico, ¿verdad? No es un asunto que debamos de minorizar, ¿verdad?, y que debamos de desdeñar. No, hay que atenderlo, y el presidente nos ha pedido que lo atendamos con todo, pero también hay que reconocer que si tenemos 16.1 millones de habitantes, si tenemos 2.8 en rezago educativo, nuestra condición no es tan drástica, no es tan compleja, vamos, el problema no es tan catastrófico. Solo decirte que hay estados que tienen menor población, así es, y que tienen más rezago educativo y más analfabetismo. Y te puedo asegurar que hay estados que tienen 2.8 millones de habitantes, ¿no? Sí, yo quiero aclararte que hay estados que tienen, por ejemplo, la meta, tienen como meta en el abatimiento del rezago educativo, al analfabetismo, lo que una coordinación mía tiene de meta. Es decir, nosotros en el Estado de México, Rodolfo, con el propósito de dar cobertura, regionalizamos el INEA justo al mismo modelo del gobierno del Estado, en 20 regiones. ¿Por qué hicimos esto, Rodolfo? Y además con la debida autorización de la SEP y del INEA, por supuesto, de oficinas centrales. Porque resulta ser que la delegación del INEA en el Estado de México en el pasado estaba regionalizado de una manera y el gobierno del Estado tenía otra regionalización. Para lograr el resultado que queremos, que tiene que ser contundente, ¿verdad?, no podíamos transitar en ese sentido. Es decir, hoy lo que buscamos fue coordinarnos con el gobierno del Estado, con el gobierno municipal, y estoy convencido, Rodolfo, que ese ha sido el éxito de nuestros resultados en el Estado de México. Quiero presumirte, con mucha humildad, que el Estado de México es el estado que el año pasado quedó en primer lugar a nivel nacional en el abatimiento del rezago educativo y el analfabetismo. Nuestros logros hoy son históricos, Rodolfo. El año pasado logramos que, hoy tenemos, Rodolfo, en este año tenemos que lograr que 201,000 ciudadanos concluyan su primaria y su secundaria y se alfabeticen. El año pasado creo que logramos alrededor de 235,000. Estos números no los teníamos antes. ¿Cómo lo hemos logrado? Híjole, no hay fórmulas establecidas, Rodolfo. Tú sabes que el tema educativo es complejo, ya lo decíamos, no solo en México, sino en todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque pues hay que romper muchos paradigmas en torno al tema educativo. Tenemos que hacerlo más ágil, tenemos que hacerlo más eficiente, tenemos que desburocratizarlo, pero sobre todo tenemos que persuadir al ciudadano de que educarse, de que venir a la escuela es fundamental porque transforma su vida. Una vez que el ciudadano entiende eso, lo logramos. ¿Por qué razón, Rodolfo? Porque fíjate que en este tema nos enfrentamos fundamentalmente al paradigma de la resistencia mental del ciudadano. Cuando refieren, y lo digo con mucho aprecio, con mucho respeto, pero lo que yo he encontrado en el campo, porque tú sabes que me la vivo recorriendo los 125 municipios, es ¿y para qué voy a ir a la escuela? Si ya me voy a ir, si estoy vieja, me duelen las rodillas, está muy lejos, no tengo tiempo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando el ciudadano deja ese paradigma de lado y entiende que esto es real, que le va a transformar su vida, entonces logramos estos resultados. Y ahora estamos trabajando mucho, Rodolfo, en el hecho de incorporar, le llamamos nosotros, que no es más que, en términos de la pedagogía, es matricular al mayor número de ciudadanos posibles, dado que también debo de confesar de que aunque tengamos muchísimos matriculados, sufrimos mucho el tema de la deserción, nosotros la padecemos mucho. Y la padecemos más con el tema de los adultos, ¿verdad? Porque el adulto, como tú sabes, no es como el niño. El niño, tu hijo va a la escuela de 8 a 13 horas porque sabe que tiene que ir a la escuela, y aunque los papás sepamos que el niño no nos ayuda en casa, no trapea, no barre, no nada, no nos molesta, no nos incomoda porque justo queremos que el niño se prepare, se forme.
Entonces, en el tema de la andragogía, que es el estudio de los adultos, a diferencia de la pedagogía, aquí el paradigma es más complejo. ¿Por qué razón? Porque el adulto ya tiene un contexto de vida, ya tiene una forma de vida. Esto es que ya tiene hijos, tiene esposa, tiene un hogar, tiene un trabajo, tiene un compromiso, y eso nos ha llevado a tener que cambiar paradigmas en el INEA. Hoy quiero decirte que el éxito también del INEA se debe a que lo hemos abierto, es decir, nosotros trabajamos para el ciudadano, para el educando, como le llamamos, y lo atendemos cuando él quiera, donde quiera, como quiera, cuando lo quiera. Es decir, hemos llegado al punto de abrir, como nos ha pedido el presidente Peña, de abrir el INEA a la ciudadanía. Hoy, como tú verás, y tú lo sabes, Rodolfo, porque has estado con nosotros en reiteradas ocasiones, en eventos, hoy hemos sacado el INEA al barrio, a la calle, al mercado, a la iglesia, a la plaza, al cerro, en la colonia. Allá andamos ahora, Rodolfo. Y precisamente eso es lo que iba a ser la siguiente pregunta. El INEA cubre todo el Estado de México. Los 125 municipios, ¿cómo los cubre? ¿Cuál es esa cobertura? Nosotros estamos organizados de la siguiente manera, Rodolfo. Nosotros tenemos, como te comentaba, regionalizado el Estado en 20 zonas, en 20 regiones, y en cada región tenemos una oficina, una infraestructura, y también tenemos recurso humano ahí que atiende a todo el rezagado educativo que vive en ese territorio. El propósito de esto es justamente, como te decía, lograr más cobertura, acercar más el servicio de la educación al ciudadano. Romper ese paradigma del que te comentaba, de que ya el ciudadano no puede poner de pretexto de que me queda muy lejos, no puedo ir. Y atendemos los 125 municipios. También debo de reconocerte también, con mucha sinceridad, Rodolfo, que hay lugares a donde no llegamos por lo retirado que está. Por ejemplo, si hablamos de la zona del sur, Rodolfo, en esta zona que tú sabes que es Tejupilco, Tlatlaya, Matepec, Lubianos, etc. Pues fíjate qué interesante es. El Estado de México es sui generis en ese sentido porque tiene multiculturalidad y tiene multiregiones. Es decir, nosotros tenemos zonas muy urbanas, otras muy rurales, otras muy semiurbanas y otras muy semirurales. Cualquier cosa que la SEP o que el INEA Nacional quisiese encontrar, lo encuentra en el Estado de México porque tenemos todos los territorios. No necesitan irse hasta Chiapas. Entonces hasta todos los climas, ¿no? Y todos los climas, sí. Entonces, fíjate que tenemos ahí oficinas, tenemos una estructura fantástica, Rodolfo, porque tú miras, bueno, se necesita un ejército, sí es cierto. ¿Qué es lo que hacemos, Rodolfo? Es que hemos tenido que recurrir a la ciudadanía para atender el tema. ¿Cómo, Rodolfo? A través de algo que nosotros le denominamos figuras solidarias, es decir, de ciudadanos que gratifican por productividad, pero que voluntariamente nos ayudan a atender este tema. Y aprovecho además la oportunidad para hacerle la invitación a todos los jóvenes que están yendo a clases a la universidad o a la prepa. El requisito es que mínimo tengan la preparatoria hecha y que puedan ocuparse atendiendo, ayudándonos a abatir el rezago educativo, enseñándole a leer y a escribir a algún ciudadano y devolverle a la ciudadanía algo de lo mucho que nos ha dado. Es fantástico porque estos jóvenes, por ejemplo, o maestros jubilados, o lo que tú quieras, tienen oportunidad de estar medio tiempo en su casa, ¿verdad? De ir a la escuela, de acudir a sus clases, pero además venir a ayudarnos a nosotros en este tema del abatimiento del rezago educativo. Y los gratificamos por productividad. Son figuras solidarias. Y tenemos 8,000 en el estado. 8,000 figuras solidarias. 8,000 figuras. Quiero decirte que en estos días justamente le estoy pidiendo, justamente ahorita veniendo en camino de Toluca para tu oficina, aquí en Cuautitlán, le decía yo a mi gente que nos preparemos para ir a reunirnos con los asesores, con el patronato, porque hay que estar con ellos, hay que motivar a nuestra gente. Yo tengo que ir a ver qué les falta, qué necesitan, qué les duela, porque el asesor es pieza fundamental en este ejercicio. El asesor es el maestro, es el que le enseña al educando, es el que interactúa con el ciudadano. Y aquí nuestro asesor está preparado para ello, porque como tú sabes, nuestros grupos son grupos pequeños y le damos casi una atención personalizada al ciudadano. Así que es un tema maravilloso, Rodolfo. Tiempo nos falta para atenderlo. Así es, y está hablando el delegado federal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en el Estado de México, el doctor Ernesto Rivas Rivas, y la invitación
está patente. En este programa usted tiene la oportunidad de observar los teléfonos, el mapa de todas las coordinaciones de zona que tiene el INEA en el Estado de México, para que usted joven, usted maestro jubilado, usted profesionista, si quiere colaborar, son 8,000, sin embargo, faltan todavía más personas que se puedan integrar a este gran ejército de figuras solidarias para llevar educación a varias zonas. Y muchas veces nosotros nos podemos preguntar, yo no quiero irme al sur del estado, yo no quiero irme al cerro, yo no quiero irme al monte a educar. Pueden ser hasta propios vecinos que no sepan leer y escribir o tengan alguna situación de rezago educativo, pues la invitación está hecha para todos aquellos jóvenes que actualmente están estudiando el bachillerato o la universidad, o si usted es maestro jubilado o es algún profesionista, o las mismas amas de casa que seguramente la mitad de su tiempo pueden atender sus labores domésticas y otro tiempo lo pueden dedicar para poder enseñar a esta gente. Los teléfonos están apareciendo en estos momentos para que usted se pueda comunicar a la delegación del INEA en el Estado de México y trabajar en su propio municipio, porque además yo creo que no se tienen que desplazar mucho, ¿verdad? No, fíjate que me encantó tu comentario porque es muy interesante. Por esto, Rodolfo, en la práctica educativa hemos encontrado lo siguiente. Luego resulta ser que nosotros quienes nos dedicamos al tema de la educación, como que a veces, por lo menos en mi delegación, pues en la que yo trabajo, debemos de enseñarnos a no ser candiles de la calle oscura de la casa. Es decir, nosotros tenemos un programa, Rodolfo, dentro de muchos que tenemos, que se llama El buen juez por su casa empieza. ¿Por qué te lo comento? Porque cuando escuchamos del rezago educativo y del analfabetismo, casi siempre pensamos como en lo lejano. Así es. En el cerro, allá lejos. ¿Y qué crees? Que es erróneo. Todos en casa tenemos a una tía, al abuelito, a un primo, a una prima, al cuñado, al concuño, a la suegra, al hermano, a un hijo que está en esta condición y que luego, ¿qué crees? Que no lo atienden justo porque les apena. Así es. Y esto, nuevamente me dirijo a todos los ciudadanos que están en esta condición para decirles que es una situación que no les debe avergonzar. Nosotros respetamos mucho la discrecionalidad de este tema con ustedes y tenemos a personal que es especialista y que les va a atender de manera muy discreta y que les va a dar atención personalizada justo para que abatamos este problema. Ese es nuestro trabajo, para eso estamos aquí. Entonces no debe de ser la vergüenza una razón por la que no se venga a la escuela, Rodolfo Rocha. Y entonces, muy certero tu comentario, muy atinado en el sentido de que lo tenemos en casa, está al lado, y no hay mejor manera, Rodolfo, de hacernos publicidad en este sentido que hacerlo de voz en voz, ¿verdad? Con el vecino, es decir, invitando a uno y al otro y haciéndolo el conocimiento. Ningún programa de difusión tendría, yo creo, la capacidad de penetrar hasta la casa del ciudadano más que hacerlo, ¿verdad?, de voz en voz con los ciudadanos e invitarlos nosotros mismos en algo que es real. Porque los certificados hoy los entregamos en espacios públicos justamente porque tiene su sentido sociológico, ¿no? Yo les digo que tiene su connotación sociológica, psicológica y antropológica entregar los certificados de esta manera, porque el ciudadano que va pasando por la plaza principal y está viendo que 1000 ciudadanos están recibiendo su certificado, ven que sí es cierto, que sí se puede lograr, que no es una teoría, que sí se logra. Entonces, por esa razón hoy estamos haciendo las entregas de los certificados en las plazas públicas y también, por otra parte, porque pues habrá que festejarle a los ciudadanos de alguna manera este esfuerzo que es loable, que es admirable, porque como te decía, el ciudadano, sobre todo el adulto, y las mujeres sobre todo, tienen que dejar a su esposo, a sus hijos, su casa, etcétera, para venir a clases con nosotros, cuando menos, Rodolfo, 3 veces a la semana por 2 horas. Ese es el requisito. Que venga a clases 3 veces a la semana por 2 horas, y si es así, termina de alfabetizarse su primaria y su secundaria en 6, 7, 8 meses, pero depende del tiempo que el ciudadano le invierta a la escuela con nosotros. Muy bien, pues fíjense qué interesante es todo este
este trabajo, esta labor social que lleva a cabo el INEA. Hemos sido testigos de esta labor, hemos estado de cerca en todo lo que se ha desarrollado en la Delegación Estado de México del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y Sintonía Ética Digital estará difundiendo, si el delegado nos permite, cada uno de los programas, cada una de las actividades que llevan a cabo, para que usted pueda darse cuenta del trabajo, del alcance que tiene el INEA, y nuevamente reiterar la invitación para que la gente pueda integrarse a esta extraordinaria labor social. Muy bien, ¿qué programas hay actualmente en el INEA? Buena pregunta. Otra vez, Rodolfo, buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque el INEA sigue evolucionando, el INEA sigue transitando. Es afortunado que tengamos a un secretario de Educación como lo es don Aurelio Nuño, que le apasiona el tema educativo, pero ¿qué crees? Ha encontrado también eco en don Mauricio López Velázquez, que es nuestro director general, que es un hombre que siempre está tocando la puerta, aquí, allá, acullá, que se alianza, que busca alternativas. Quiero compartirte, Rodolfo, y tú lo sabes, que nosotros tenemos más de 300 plazas comunitarias. Nosotros trabajamos en plazas comunitarias, les llamamos, nuestras escuelas se llaman plazas comunitarias. Y quiero decirte que tenemos gran cantidad en nuestro país, en el estado, pero tenemos plazas comunitarias en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos, fíjate, Rodolfo, más de 300 plazas en más de 30 ciudades importantes de Estados Unidos. Con presencia mexicana. Con presencia, sí, ahí alfabetizamos. Nosotros estamos alfabetizando ahora, por instrucción de nuestro presidente Peña, Rodolfo, en un esquema que le llamamos bilingüe. ¿Cómo funciona? Es decir, en el caso nuestro, de nuestro país, y en el Estado de México alfabetizamos con un método bilingüe que es en español y en su lengua, sobre todo con los indígenas, porque ahora nos interesa mucho conservar su cultura, su tradición, su lengua. Eso es un orgullo y no lo debemos de erradicar, y reconociendo ese gran valor, entonces ahora estamos alfabetizando en un esquema bilingüe, ya sea en otomí o en mazahua, así es, o en tlahuica o en matlacinca, en su lengua y en español. Y en Estados Unidos, y así lo hacen en cada estado, y en Estados Unidos lo hacemos también en un esquema bilingüe, es decir, en español y en inglés. Y eso me lleva a lo siguiente, Rodolfo. Fíjate que en estas más de 300 plazas comunitarias teníamos muchísimos alumnos, no solo mexicanos, sino latinos en general, como tú lo decías. Y fíjate que ahora con el tema de la repatriación de nuestros connacionales y eso, están llegando muchísimos a nuestro país, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos instruyó, junto con el secretario Aurelio Nuño, para que fuese el INEA quien nos atendiera. Por esa razón no sé si habrás escuchado, te voy a compartir un artículo que va a aparecer en unos días sobre algo que llama el presidente de México Sin Fronteras. Ahora estamos atendiendo con INEA a los repatriados, a todos los repatriados que están llegando a México y que no tenían todavía concluida su primaria y su secundaria, y que no cuentan con el documento que acredita que certificaron su primaria y su secundaria. De tal manera que tenemos esa otra encomienda, Rodolfo, de atenderlos, y está fantástico. Fíjate que nosotros ya lo estamos atendiendo en el Estado de México. Fundamentalmente nos han llegado ciudadanos de Tejupilco, de Toluca, de Nezahualcóyotl, de Ecatepec, Rodolfo, de Tultitlán, etcétera. Es decir, ya hemos contactado con ellos, nos estamos reuniendo, algunos ya los tenemos en atención, y otros más los estamos acercando, Rodolfo, en este esquema de tocar las puertas con la iniciativa privada y con todos los aliados del INEA, y decir de que en algunos casos incluso hemos tenido la fortuna de poderle conseguir empleo a algunos de ellos. Bien. Entonces, hoy estamos atendiendo el programa de México Sin Fronteras, y ahí estamos muy alianzados con el Instituto Nacional de Migración y con las oficinas del gobierno del estado, que tiene que ver con todos los ciudadanos que viven en el extranjero, y juntos, de manera coordinada, lo estamos atendiendo, Rodolfo. Ese también es un gran programa dentro de todos los que tenemos. Otro de los programas que quiero compartirte contigo, Rodolfo, que está en boga y que ha resultado un éxito, es el famoso PEC, que es el Programa Especial de Certificación.
PEC con C, es PS, el PEC. ¿Qué es este programa, el programa especial de certificación, Rodolfo? Mira, fíjate que en nuestro país no habíamos tenido antes la posibilidad de reconocer y en su caso acreditar los conocimientos adquiridos por el ciudadano a lo largo de su vida. Fíjate qué interesante es esto. No a nivel básico, es decir, ya en nuestro país se hace desde hace mucho en el bachillerato, en prepa, tú lo sabes, que ahí Ceneval tiene esa encomienda. Los jóvenes aplican un examen, me parece que son 2 periodos al año, y si acreditan, si pasan el examen, ya tienen su documento que acredita su bachillerato. Pero a nivel básico, Rodolfo, no lo habíamos hecho. Entonces ahora, nuestro director general, junto con el presidente Peña Nieto y nuestro secretario de Educación, Aurelio Nuño, crean el programa especial de certificación que tiene como propósito justamente reconocer por primera vez a nivel básico los conocimientos adquiridos por el ciudadano a lo largo de su vida, en un esquema de autodidactismo. En el Estado de México ha resultado exitoso, porque tú sabes que la condición geográfica del Estado de México, que está en el centro del país, no es la misma a la que tiene, digamos, Chiapas o Baja California, etc. Nuestros ciudadanos, Rodolfo, nosotros tenemos a muchos ciudadanos, a muchos hermanos mexiquenses, que lo vas a encontrar fundamentalmente en los negocios, en los hoteles, en negocios, en empresas, etc., que tienen conocimientos, ¿verdad?, que saben leer muy bien, que saben escribir, que tienen todos los conocimientos y que justamente son los candidatos idóneos para presentar este examen. Este examen se puede presentar de 2 maneras, Rodolfo. Lo puedes presentar en papel, en el esquema tradicional, ¿verdad?, con tu lápiz, o lo puedes hacer en línea, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué razón? Porque mira, al hacerlo en línea estamos buscando también abatir uno de los otros rezagos que tenemos en línea, que tenemos en el país, pues, y que el INEA ahora trata también de trabajarlo, y es el analfabetismo digital o tecnológico, como le quieras llamar, que también es un tema que hay que atender. Entonces, quiero decirte, Rodolfo, y compartir también con orgullo que ahora todos nuestros materiales, ¿verdad?, de apoyo para los educandos, ahora también ya los tenemos en línea, y estamos trabajando para que el ciudadano los pueda traer en su celular, en su iPhone, y ahí pueda presentar. Entonces, el examen, si lo hacen en línea, Rodolfo Rocha, si el examen lo hacen en línea, fíjate que el resultado lo tienen de inmediato. Al terminar el examen, el mismo sistema le dice, usted ha aprobado su examen. O, si no, le dice que lo ha reprobado. Pero ahí está la gama de posibilidades, y este programa, quiero decirte que lo aperturamos el año pasado, fue todo un éxito, Rodolfo, en el estado, también en el país lo fue. Pero fíjate que justo buscando eso que planteaba nuestro presidente Peña de llevar educación de calidad para todos, revisamos el PEC, revisamos el examen, revisamos todo el instrumento que le aplicamos al ciudadano, y ahora hemos fortalecido al PEC, lo hemos revisado, lo hemos fortalecido, etcétera, de tal manera que el programa especial de certificación entró en operación en este año el día 3 de julio, es decir, apenas hace unos días tuvimos la posibilidad de poder aplicar el examen otra vez. Ya está abierto el examen, yo ya tengo condiciones para poderlo. Platicaba hace unos días con mi presidenta municipal de Chimalhuacán, con la ingeniera Rosalba, ya platiqué con el presidente municipal de Ecatepec para que podamos abrir una macro sede allá, pero también con el presidente municipal de Toluca, etcétera. Estamos haciendo todo para llevar este examen y que más ciudadanos puedan certificar aprobando este examen, que tiene 70 reactivos, pero que ha sido revisado. Está muy sustentado, está académicamente muy bien sustentado y avalado además por la Secretaría de Educación Pública y sobre todo por nuestra institución, por el INEA, por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y ahí hay otra posibilidad para los ciudadanos que ya tienen conocimientos, que sí saben, pero que solo requieren presentar el examen para certificar. Muy bien, pues ya escuchó usted acerca de este programa especial de certificación, en donde finalmente se le da un reconocimiento al aprendizaje de la vida, ¿no? De repente tú dejaste de estudiar, a lo mejor llegaste hasta 4º o 5º año de primaria, o hasta 1 año y medio de secundario y 2 años, pero que la vida misma, te ha ido enseñando, has ido adquiriendo conocimientos, y lo pueden presentar. Me hace excelente este PEC, el programa especial
de certificación. Pues hay varias cosas, mi querido delegado, y quiero comprometerte frente a nuestras cámaras, que no sea la primera vez que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Que hay muchas cosas todavía que se quedaron seguramente en el tintero y que finalmente pues es importante destacar todo lo que está haciendo el INE en el Estado de México. Vámonos un corte y regresamos en un momento. Bueno, pues estamos platicando con el delegado federal del INEA en el Estado de México, el doctor Ernesto Rivas Rivas. Ya nos refirió acerca de todas las actividades que se están llevando a cabo en esa institución, pero antes del corte comentaba acerca del PEC, del Programa Especial de Certificación. Y la pregunta obligada, ¿hay algunos otros programas en el INEA? Sí, Rodolfo, en realidad nosotros, fíjate que yo por eso quiero nuevamente reiterarte mi agradecimiento a Sintoniática Digital, que nos den estos espacios, porque fíjate que existen muchos programas buenísimos del gobierno federal, del gobierno del Estado también, pero que luego la gente no accesa a ellos por desconocimiento. Fíjate que en el INEA nosotros tenemos más de 25 programas diferentes. Ya te comentaba uno de ellos es el Buen Juez por su casa empieza. El MEVIT es uno más, es el modelo educativo para la vida y el trabajo que permite que el ciudadano venga a clases, ¿verdad?, por lo menos 3 días a la semana, por 2 horas, ¿verdad? Y es un modelo actual, porque la currícula, fíjate que la currícula nuestra, que es nuestro orgullo, la currícula del modelo educativo para el trabajo, aborda ahora temas de actualidad como es la familia, los valores, el ciudadano, ¿no?, como centro de... Por esa razón es que es muy solicitada y muy observada el modelo educativo para la vida y el trabajo. Pero tenemos también otros programas, Rodolfo, por ejemplo, yo no sé si tú sepas que nosotros trabajamos en los centros de prevención y readaptación social. El INEA entra a todas las cárceles, incluso las de máxima seguridad. Ahí atendemos el analfabetismo y el rezago educativo también, fíjate qué grande labor. Pero también, Rodolfo, tenemos otros programas con las Secretarías de Salud de los estados. Es decir, cuando hay algún ciudadano, algún paciente que tiene que permanecer en un hospital por un tiempo prolongado debido a la complejidad de su enfermedad, entonces nosotros los del INEA vamos allá a la camilla de él y ahí le ayudamos para que este joven o este ciudadano no se rezague. En fin, tenemos una gran cantidad de programas, el programa especial de certificación que ya escuchabas, pero hay uno a propósito de tu pregunta que quería comentarte ahora, es el programa que nosotros llamamos el braille, el método braille que tenemos. Nosotros atendemos a todos los ciudadanos que tienen una discapacidad visual o que tienen debilidad visual, y entonces nosotros ahí los atendemos con este modelo braille. Y tenemos el material en braille, Rodolfo. Fíjate, nada más que fantástico. Los libros, todos los módulos que les llamamos nosotros, vienen en braille y, como tú sabrás también, ahí pues necesitamos asesores especiales de braille. Así que, de una vez, aprovecho también la oportunidad para a todos los ciudadanos que les sepan muy bien al braille, puedan ser asesores del INEA y nosotros los gratificaremos con muchísimo gusto por el apoyo que nos darán. Como también ahora tenemos otro programa más, Rodolfo, después del braille, que le llamamos MIB, que es el modelo indígena bilingüe, el MIB. Ahí lo que hacemos es llevar un esquema de alfabetización diferente al regular que tenemos con los demás ciudadanos de las zonas urbanas, con nuestros indígenas, como ya te lo comentaba. Su material viene en un esquema en español, sus libros vienen doblemente realizables, es decir, en español y en su lengua, y trabajamos en ese sentido. Así que el MIB también para las zonas, sobre todo indígenas, allá en Temuaya, Otzolotepec, toda esa zona que tú conoces, que es la zona Otomí, o la zona Mazahua, como San José del Rincón, San Felipe del Progreso, de toda esa zona de ahí, tú verás que los estamos atendiendo ahora con el MIB. En fin, sí tenemos gran cantidad de programas que ahora son muy útiles para los ciudadanos. Por ejemplo, Rodolfo, quiero comentarte esto que también no se ha dicho todavía, pero que es un tema que ya estamos atendiendo en el INEA. Es el hecho de, ¿cómo te lo diría?, de atender a todos los ciudadanos que han jurídicamente ya realizado su cambio de sexo, digamos. Transgénero.
Esto ya lo estamos atendiendo, Rodolfo, con toda la seriedad, con todo el profesionalismo en el INEA. Es decir, si hay un ciudadano que ya pasó por ese proceso de transición y que se llamaba Juana, pero que ahora se llama Juan, ya nosotros lo atendemos en el INEA, y si ya tiene todos los documentos ¿verdad?, cubiertos y eso, nosotros en el INEA no tenemos ningún problema y tenemos todo un protocolo jurídico para atender, fíjate ahora esta situación, que esto que es inédito, y que el INEA, fíjate qué avanzado está el INEA ya, para que ahora con mucha seriedad, te decía, y de manera muy responsable podamos atender a todos los ciudadanos que están en esta condición y que nosotros estamos esperándonos en el INEA. El programa que te comentaba de Educación Sin Fronteras es otro más, en donde ahora estamos atendiendo a todos los migrantes. Y hay algo más, Rodolfo, nosotros estamos muy ocupados también en el asunto no nos interesa el tema solamente de enseñarle a leer y a escribir al ciudadano como un acto en sí. Tú sabes que eso es pírrico, académicamente hablando. Es decir, nos interesa más la continuidad educativa del ciudadano también, pero nos interesa mucho que el ciudadano aprenda a aprender, que retenga conocimientos, que pueda mantener argumentos, que pueda dar su punto de vista sobre un tema X, que sepa expresarse. Por eso nosotros en la alfabetización tenemos 3 módulos, Rodolfo. El primero es la palabra, porque lo que busca es que el ciudadano sepa expresarse. El otro se llama Para Empezar, en donde lo introducimos a los números, a las matemáticas, etc. Lo ayudamos aquí a mantener argumentos, a expresarse, etc., a retener conocimiento, pero el último se llama Matemáticas para Empezar. Cuando el ciudadano, el analfabeto, ya cubrió con esos 3 módulos, la SEP, la Secretaría de Educación Pública Federal, le otorga una constancia federal que acredita que ha sido alfabetizado, fíjate nada más. Y ese ciudadano ya está en condiciones de pasar a la primaria, es decir, ya entra a la primaria sabiendo leer, sabiendo escribir, ya sabe hacer cuentas, etc. Entonces, ahí están esta gran cantidad. Y comentarte algo más, Rodolfo, mira, lo que te decía es, en el INEA estamos preocupados, te decía, no solo por quererles enseñar a leer y escribir y que hagan cuentas y hagan números, no, sino, te decía, nos interesa darle continuidad educativa, que el ciudadano se prepare para la vida y el trabajo, pero además estamos atendiéndoles otras necesidades a nuestra gente, Rodolfo. Mira, fíjate que yo, en estas visitas que hacemos con el director general, con el señor Mauricio López Velázquez, hicimos algunas visitas a algunos lugares, a algunos espacios de INEA, y descubrimos que había alumnos que yo siempre que iba, no avanzaban, estaban ahí. Entonces regresé un año, y regresé otro, y seguían estando ahí. Y eso nos permitió hacer un estudio y plantearnos la pregunta es, ¿por qué no transita el ciudadano? Y empezamos a hacer un análisis, Rodolfo. Pensábamos que se trataba de nuestros asesores, pensábamos que teníamos maestros que no tenían la capacidad, quizás, ¿verdad? Porque el rendimiento escolar de nuestros alumnos no era el adecuado, ¿no? Y pensábamos que el desempeño docente influía en el rendimiento escolar del alumno. Y resulta ser que, ¿qué crees? Que nuestra hipótesis no era por ahí, no se planteó por ahí la respuesta a la hipótesis, sino que descubrimos que el ciudadano no avanzaba en su proceso de aprendizaje. ¿Por qué razón crees, Rodolfo? Justamente porque no ve o porque no escucha. Entonces ahora, fíjate que con la benevolencia de nuestro gobernador del estado, el doctor Rubiel Ávila Villegas, y con el DIF del estado, quiero decirte que hicimos ya censos el año pasado y estamos haciendo censos este año para entregarle lentes a los ciudadanos que no ven. Y estamos ya preparándonos para hacer estudios optométricos en todo el estado, pero además quiero comentarte algo más. El señor gobernador nos ofreció que los ciudadanos que necesiten lentes, vamos a encontrar muchas cosas ahí con los optometristas, es decir, ciudadanos que van a necesitar lentes bifocales, como el que yo traigo, pero ya soy adulto mayor, o en su caso darle un par de lentes a los ciudadanos, pues unos van a ser para ver de cerca, otros para ver de lejos, pero esto va a tener que ver con el estudio optométrico. Entonces, lo que vas a encontrar, lo que ya estamos preparados para ellos con el gobierno del estado, es que seguramente vamos a encontrar alumnos que necesitan la operación de una catarata, o que tienen miopía, o que tienen astigmatismo, y entonces ahora lo que estamos haciendo, Rodolfo Rocha, es tratar de manera integral su problema de nuestro educando del INEA.
no solo es atenderles el tema del no saber leer, de no saber escribir o de no saber nada, sino atenderles otras necesidades. Yo me he encontrado con alumnos y ahí mira que también la Secretaría de Salud es un aliado, porque hay que llevarle a nuestros educandos alguna prótesis, alguna muleta, algún bastón. Me he encontrado a muchas alumnas que están como enfermos de la espalda o descaderadas, no sé cómo se diga, que están enfermas de las caderas y que hay que atenderlos. Entonces ahora estamos buscando. Y quiero también decirte que, fíjate, fue fantástico, Rodolfo, porque el año pasado nuestro gobernador, fíjate, por primera vez por lo menos, ¿no?, que yo tenga conocimiento, se había hecho, el señor gobernador nos entregó 94.500 vales de útiles escolares para igual número de alumnos. Se los entregamos a todos, Rodolfo, los vales de útiles escolares. Entonces ahora estamos buscando siempre cómo llevarle todas las condiciones necesarias. Decirte que dentro de poco acudiremos, con el apoyo del señor gobernador y de la Presidencia de la República, iremos a nuestras plazas comunitarias para llevarles pizarrones, butacas, pintarrones, papelería, computadoras, lo que se necesite, modernizar un poco los espacios que tenemos bajo comodato, ¿verdad? La plaza comunitaria, como tú lo sabes, tiene que estar bajo comodato. Entonces, checar con los dueños para poderla pintar, hacer las escaleras, trabajar el tema de los baños, todo lo que la norma nos permita hacer, pero acondicionar los espacios para que el alumno esté a gusto y tenga todo lo necesario ahora en los espacios de línea. ¿Cómo ves? Qué hermoso. No, pues está muy bien, como dicen los chavos, está a todo dar, porque no solamente se está atendiendo de sí el problema educativo, este asunto de los lentes, de los aparatos auditivos, de tener en buenas condiciones las plazas comunitarias, habla de que la preocupación no solamente es por el papelito, sino hay más cosas alrededor. Y sí quiero hacer una referencia, nos consta en Sintoniática Digital que este tipo de programas se han llevado a cabo. Conocemos un caso de una maestra de Linea que atiende a sordomudos en Coacalco. Conocemos casos en Ecatepec también de maestras de Linea que atienden a personas con parálisis cerebral. Es decir, es una multiplicidad de personas y yo creo que podríamos tardarnos horas y horas y horas hablando de cada una de las bondades que tiene Linea. Pero yo quiero comprometer al delegado frente a las cámaras de Sintoniática Digital, que esta sea la primera de muchas ocasiones en que va a estar con nosotros para hablarnos de toda la diversidad y toda la multiplicidad de actividades y programas que lleva a cabo el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Estuvo con nosotros el doctor Ernesto Rivas, delegado federal del INEA en el Estado de México. Ernesto, no sabes, nuevamente, a nombre de Sintoniática Digital, te agradecemos mucho tu presencia. El agradecido soy yo, Rodolfo. Y pues usted, a través de nuestras pantallas, podrá observar los teléfonos, las redes sociales del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en el Estado de México. Y no olvide que este programa usted lo puede ver a través de nuestro canal de YouTube, Sintoniática Digital. Lo puede también observar a través de nuestras redes sociales, el Facebook, Sintoniática Digital, a través del Twitter, @Sintoniática de mayúscula, o en nuestra página www.sintoniática TV. Agradecemos, como siempre, su presencia porque usted es el que hace Sintoniática Digital. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos.